¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Robertino y vamos a hacer una predicción para estos octavos de final de la Copa Libertadores de América. Partido de vuelta. El club Boca Juniors contra Nacional de Uruguay en la Bombonera este miércoles 9/8 a las 21 horas, hora argentina. Espero realmente, bueno, muchos saben en el canal que soy hincha de Boca. Me preguntan, ¿hincha de Boca? Sí. O sea, por eso les digo también que si fuera de algún partido político, se los diría, ¿no? Para los que ven los videos de política, ¿no? Que creo que no son los mismos que miran los de fútbol. Pero bueno, ya les digo, por eso estoy haciendo el pronóstico de Boca Juniors, porque es mi club, lo que no quiere decir que no tenga imparcialidad. Si juegan un clásico, ya ha pasado, que ha ganado River y bueno, me ha salido en las cartas que River ganaba. Así que bueno, estoy poniendo ya las cartas para cada equipo. Puse las cartas identificatorias para Boca Juniors y la carta identificatoria para Nacional de Montevideo. Así que bueno, tenemos el comienzo del partido. Tenemos acá el comienzo del partido, carta para Boca Juniors, carta para Nacional, la segunda parte del primer tiempo, carta para Boca Juniors, carta para Nacional, y el segundo tiempo, carta para Boca Juniors, Nacional, Boca Juniors y Nacional. Espero, y se los digo de corazón, que no sea Almirón un factor desequilibrante en este partido. Algunos me han dicho, bueno, tu pronóstico del partido de ida no se cumplió. Y sí, no se cumplió. Realmente, con Almirón dirigiendo a Boca, es muy difícil saber cómo cumplir un pronóstico. Tenemos los jugadores, obviamente Cavani tiene que debutar en Boca, tiene que jugar el partido por la experiencia que tiene, el Changuito Ceballos no puede estar afuera. Pero si Almirón empieza con los inventos de Benedetto, de querer armar como jugamos con 5 volantes, que es una vergüenza que Boca vaya a jugar con 5 volantes de contención, y echarle la culpa al terreno de juego, es faltarle el respeto a la camiseta de Boca. Pues si bien la cancha de Uruguay no estaba impecable, Boca es un equipo que se hace el que es de potrero, ¿no? O sea que no pongamos excusas, pongan el equipo que tiene que poner, y Almirón espero que saque adelante este equipo, pues la verdad que los hinchas de Boca se merecen una alegría en esta Copa. Así que bueno, vamos a ver qué es lo que nos sale. Vamos a empezar ya mismo, sin tardar más. Perdónenme por la introducción, pero la verdad que estaba con ganas de decir eso. Ponga Cavani, señor, déjese de jorobar, por favor. Encima en Uruguay. Va a visitar a la familia, hace un par de goles para Boca, ¿qué más quiere? Bueno, la carta identificatoria para Boca Juniors. Esta carta significa que se les recalca a los jugadores para entrar a la cancha, sobre qué se tiene que basar su espíritu, y en este caso nos toca la carta de la justicia. Realmente no sé si Boca en el partido de ida se mereció tener una diferencia, creo que no, tal vez por algo como decía del final del partido, pero tuvo más chance Nacional dentro de lo desprolijo y feo que fue el partido. Pero bueno, lo que le destaca al entrenador es que es justo, que Boca es un equipo de jerarquía, que tiene que estar en esta final. Nacional también lo es, tiene sus títulos dentro de la Copa Libertadores, no lo olvidemos, y aprovecho para darle también un saludo a los amigos uruguayos, por más que le pegaron a Boca Juniors el otro día a nuestros hinchas y demás también, ¿no? Bueno, esto me pasó en el partido de ida, y lo voy a recordar, que a Boca le había salido la carta del diablo, creo, si no me equivoco, tal vez tendría que revisar el video. Digamos que el equipo uruguayo sale con la idea de no hay nada que perder. O sea, pero no sale muy convencido de su juego a la cancha. Esto es lo que estamos viendo por ahora en este octavos de final tan emocionante de la Copa Libertadores de América. Pero bueno, vamos a ver qué cartas hay. Carta para Boca, carta para Nacional, carta para Boca, carta para Nacional, carta para Boca, carta para Nacional y carta para Boca, carta para Nacional de Montevideo.
Así que bueno, vamos a ver un poquito qué hay acá. Yo lo que espero, estoy viendo el Hierofante. Eh, Quiero hacer otra predicción. Estoy muy entusiasmado, sépanlo, como muchos hinchas de Boca con Cavani. Obviamente todo el mundo que no es de Boca es anti-Boca, así que están esperando que Cavani le vaya mal. Pero bueno, yo estoy esperando lo contrario y muchos lo saben. Y veo el Hierofante ahí, y quiero destacarlo antes de que empiece el partido. Daría la impresión, espero que no, Almirón, que entraría recién al principio del segundo tiempo Cavani. Pero bueno, me gustaría verlo desde el principio jugando, porque acá está el Hierofante. Bueno, vamos a ver cómo va este partido de Boca Juniors, para ver cómo lo hace ante Nacional de Montevideo. ¿Cómo empieza el partido? El partido empieza con un Boca que trata de alguna manera de llevar adelante su espíritu con el loco. Trata de ir adelante, trata de llevar la pelota, de disparar sobre el arco contrario, de encontrar ángulos de tiro, y trata de ganarle a Nacional el partido en los primeros intentos, llevárselo por encima. No puede hacerlo. Nacional tiene la carta de la carroza, del carro del triunfo, y hasta empieza a dar miedo en la Bombonera. Da la impresión que Nacional no respeta a Boca en su propia cancha, piensa llevárselo por delante, traba muy bien en el medio campo y tiene algunas jugadas de riesgo. En la segunda parte del primer tiempo, finalmente Boca se da cuenta cuáles son los caminos a través del mago, empieza a ver de qué manera puede manejar el partido, empieza a entender cuál es el juego que tiene que hacer en la Bombonera, y empiezan las dudas en Nacional del Montevideo a través de la carta de la luna. La luna trae dudas, trae oscuridad, trae indecisión en algunas marcas, y en ese momento Boca logra tener la diferencia que necesita, y es probable que haya un gol de Boca Juniors durante la primera etapa. Obviamente si Almirón hace lo que tiene que hacer, lo voy a seguir diciendo hasta que me escuche alguien, ¿no? Pero bueno, esto es lo que veo, hay gol de Boca en la primera etapa, es como se plantean. Entiendan, como les digo siempre, que los pronósticos, las predicciones deportivas son una forma que hago por divertirme, ¿no? Porque me divierte compartir esto con los que les gusta el fútbol, me divierte imaginar los partidos como pasó en el Mundial, y no tiene que ver ni siquiera con algo. A mí no me conviene hacer videos de fútbol, no, realmente no tienen muchas visualizaciones, y bueno, pero la cuestión es que me divierte hacerlo, sobre todo de Boca y de la selección. Tal vez haga alguno de River también, a pesar de ser hincha de Boca, quiero verlo. Pero bueno, Boca tiene una diferencia. Recuerden también, estas energías pueden ir cambiando hasta el miércoles. Y en el segundo tiempo, el Hierofante. El Hierofante mezcla la sabiduría con la confianza y con el liderazgo. Yo veo ahí la posibilidad de que Cavani juegue en el segundo tiempo. Me gustaría que esté desde el primero y equivocar mi predicción. Pero bueno, maneja muy bien la pelota. Boca está mejor que Nacional en este momento. Se lo ve firme en el partido, pero Nacional tiene la templanza, la garra charrúa. Recordemos siempre que Uruguay tiene eso, y está la templanza y la resistencia, y Nacional no se da por vencido y lo lucha a Boca de igual a igual en la propia Bombonera, y hasta arranca alguna emoción de su público. Eso es lo que pasa en el segundo tiempo, con la diferencia de Boca. Nacional sigue peleando a pesar de que no llega con peligro al arco de Boca. Después, sobre el final del partido, y acá vemos el final, tenemos la carta del ermitaño, algo que no me gusta que haya salido en este final de partido para Boca, que quiere decir que tratan de que los tiempos sean largos. ¿Qué quiere decir esto? Aguantar el resultado. De alguna manera veo por acá una diferencia de un gol, puede ser un 1-0, tal vez haya más, tal vez haya un 2-1, pero la diferencia es de un gol, no importa el marcador. Para mí esto no va a penales, para mí hay gol de Boca, por eso no voy a tirar los penales, no voy a decir qué ocurriría en caso de penales. Para mí no es un 0-0, para mí hay un gol de Boca, y Nacional no lo puede empatar. Pero, hace tiempo Boca, y tiene la suerte de que el ermitaño tiene la carta, de que Nacional tiene la carta de la muerte, y Boca el ermitaño. O sea que cuando hace tiempo Boca, Nacional realmente no recupera la pelota,
Ya llega el final del partido, la Bombonera se viene abajo con la clasificación de Boca Juniors, veo la alegría del pueblo Xeneize y veo que Nacional termina perdiendo este partido por octavos de final con el club Boca Juniors. Así que este es mi pronóstico, es mi predicción. Les agradezco mucho, pongan like, comenten cómo ven ustedes el partido y que tengan, hinchas, un excelente día.